Hola Alfredo, pues muchas gracias por acompañarnos en estos contenidos digitales del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Nosotros la verdad teníamos mucho interés en entrevistarte porque pues eres una persona no solo muy ligada al museo, sino a la figura de Juan O'Gorman. Eres director del documental Como una pintura nos iremos borrando y conoces como nadie a Juan O'Gorman. Entonces, ahora que vamos a estar festejando su aniversario en julio, pues queríamos platicar contigo. Estás escribiendo un libro, o que ya lo acabaste, que está en proceso, sobre él, que obviamente todos querremos saber de él y platicar contigo cuando esté publicado, y que mucho pasa por una obra que tú has analizado muchísimo, que es el autorretrato múltiple, que es parte de la colección del Museo de Arte Moderno del Limbal, y que es un cuadro que tú conoces muy bien. ¿Nos platicas un poquito sobre este cuadro? Y sobre tu libro, sobre lo que tú quieras, claro. Ajá. Bueno, pues con muchísimo gusto, porque mira, justamente al acercarme a O'Gorman era porque conocía muy bien el autorretrato, lo había observado muchas horas en el museo y porque empecé a idear una construcción en la cual yo iba a filmar a O'Gorman viejo de la manera como él se pintó justamente en el año de 1950, curiosamente que exactamente a la mitad del siglo XX. Entonces, yo tenía planeado, lo que pasa es que no acabé de filmar, porque él se suicidó, pero yo quería ponerlo de espaldas, con su espejo lateral y pintándose un autorretrato, pero eso no le gustó mucho la idea de pintarse un autorretrato viejo, entonces lo estaba de alguna manera negociando o cabildeando para llegar a eso. Pero entre todo eso, pues el análisis de la obra era muy profundo. Y ahora, en efecto, que me puse ya a escribir lo que en relación a cosas que él me dijo y a cosas de que también yo he descubierto y relacionado de la vida de él y de la obra, pues he encontrado una manera de estructurar el cuadro con la lectura más didáctica, más simple, porque a pesar de ser un cuadro de Caballete, es como un mural, porque es una obra estructuralista, pero en vez de estructurar una época histórica o un suceso histórico como la independencia o la revolución o los sucesos históricos, él está estructurando a su propio individuo y la propia psicología de él mismo, ¿no? Entonces, al dividirlo y empiezo la lectura, al contrario de la mayoría de los murales, que empiezan de izquierda a derecha y empiezan un recorrido. Lo podemos ver en el aeropuerto, cómo va evolucionando todos los aparatos que van volando y el hombre que va conquistando el aire y todos los inventores. Entonces, como esa evolución pues, siempre va de la izquierda a la derecha. Y entonces, para una lectura más conveniente, más fácil, yo lo he dividido en tres partes y he empezado de la derecha a la izquierda, ¿no? En la parte superior está una bandera donde dice soy mexicano. Y igual la película empieza diciendo soy mexicano porque es una obsesión entendible porque como es irlandés, su padre es irlandés y su madre, aunque es mexicana, tiene sangre irlandesa. Entonces, él siempre necesita una reafirmación de nacionalidad porque está siendo parte de los movimientos más importantes de la cultura mexicana, ¿no? Y claro que no quiere ser visto como un extranjero. No es un extranjero, pues nació en Coyoacán, sus hermanos también, pero siempre en toda su obra va a haber esta reafirmación de nacionalidad y va a haber banderas en los aires y va a haber banderas con personajes. Entonces, la bandera mexicana es una parte de toda su estética, ¿no? Eh, Incluso en donde vivía arriba de su chimenea ya había hecho un pequeño mosaico de piedrecitas y era el águila del escudo mexicano, o sea, era un poco una religión, la mexicanidad, ¿no? Y luego en esa misma sección, primera derecha, aquí hay un punto que es fundamental, que es el espejo. Él me, hablamos de eso y él me decía que realmente
se preocupaba que el cuadro no se entendiera. Entonces, por ejemplo, era muy importante que el espejo se entendiera como espejo. Se considera que no tenía la técnica tan perfecta para que el espejo fuera como un espejo de Jean Van Eyck o de, ¿no? En fin, muchos autorretratos notables han usado un espejo en la plástica mexicana, como Montenegro y Julio Castellanos. Pero el espejo de O'Gorman es fundamental porque nos delata dónde está sentado él pintando. Entonces el espejo pasa a ser como en el cuadro de las Meninas. El espejo nos revela el espacio donde se encuentra. Bajando por este lado derecho del cuadro, un punto que es fundamental en la franja central, horizontal, a su lado derecho está el espejo, que él me insistió en que se propuso muy claramente que se entendiera como un espejo, que no fuera un espectador a pensar que es otro retrato más, en fin, que hubiera una confusión. Entonces, por eso al espejo le pone adelante una manzanita y otro canarito para que se vea que es el reflejo del espejo, ¿sí? Y el espejo, como en las Meninas de Velázquez, tiene un juego visual importantísimo, porque el espejo nos delata dónde está Juan sentado, pintado. Y hay juegos, parece que está en un interior, en su estudio, pero el espejo refleja hacia el lado contrario un campo abierto, como otros autorretratos donde él nada más se pintó así en medium shot, término cinematográfico, pero atrás un campo abierto, porque recordemos siempre que se trata de un gran paisajista. Entonces el espejo nos delata dónde está Juan pintando, ¿no? El verdadero Juan, el que se refleja, porque hay muchos Juanes, pero el verdadero Juan es el que está de espaldas pintando. Uno reflejado, en el espejo nos muestra el espacio abierto donde se encuentra, el juego visual, como las Meninas que nos muestra el espacio donde están. Más abajo, otro Juan que la paradoja si es él o somos nosotros, porque solamente es una mano con su pincel que entra y puede ser el plano de nosotros espectadores, ya no el plano del cuadro, ¿no? Y finalmente en la parte del suelo es clarísimo el recuerdo de que cada vez es más grande lo que encuentro de la admiración y el respeto y todo el universo que Diego Rivera le va a depositar, sobre todo para lo que compartieron en la arquitectura y para las visiones estructurales de los murales. Entonces, desde luego, esa ranita dice, pinta mi retrato, está posada sobre un plano heliográfico que sin duda alguna es la casa estudio, donde tú eres felizmente la directora y que todos celebramos que tú tengas ese espacio que esté bajo tu dirección. Están las escaleritas dibujadas en este plano. No hay duda que es la casa, no hay duda que es la alusión a Diego Rivera. Yo se lo pregunté y no me dijo sí es Diego y todo, pero nos pusimos a platicar de más cosas y toda la conversación versó sobre Diego Rivera. Y luego, bueno, es un lado sumamente importante. 2 de los 3 canarios están de ese lado. Y también de abajo hacia arriba está la parte central del retrato. Juan, el verdadero Juan sentado en un equipal. Esto es muy importante porque él prefiere una pieza de artesanía mexicana, de arte popular, ¿ok? Uno de sus temas principales y favoritos, también transmitido por Diego, la admiración al arte popular. Podría estar sentado en una silla tipo la silla Basilio Kandinsky, ¿no? De los diseños de la Bauhaus que él conocía perfecto y admiraba, ¿no? Entonces, en vez de tener una silla europea moderna, ese trono donde él está tan bien apoltronado, pues es un equital de Jalisco y es su símbolo de ese arte de hilos, manuales, de artesanos, de gente que se transmite de una generación a otra sus saberes y todo ese mundo que él admira y él quiere mucho, ¿eh? Fue tal vez Atl quien transmitió eso, él fue el primero, tal vez, no es posible, pero de lo que tú hablabas, de toda una generación y de un otro tipo de México, realmente la comprensión del arte popular, ya quisiéramos ahorita que nos tenemos que replantear la cultura y el arte, tengamos presentes esto, ¿no? El arte popular
en México como en cualquier otro país del mundo, tiene una inmensa importancia, porque es la expresión neta, clara y exacta de la necesidad de las mayorías populares. Ejes extraordinarios como este diagonal que parte el pincel y llega hasta la escuadra. En fin, son una serie, afortunadamente existe de cada obra los croquis, y de esos croquis nos marca toda la ingeniería y toda la estructura que tiene cada uno de los cuadros. Entonces ahí vemos el pintor Juan O'Gorman real, que pinta a un Juan O'Gorman alter ego, un O'Gorman que es el O'Gorman que él quiere ser o que él quiere, ¿sí? Y ese O'Gorman parte de la foto, esa maravillosa, única, en que está con Diego a la salida de su casa funcionalista, cercana ahí a la casa estudio, en la calle de Jardín. Están los dos saliendo de esa casa y es evidente que esa foto que tienen por ahí, he dicho que la tomó, no, alguien tiene un estudio, lo tomó un fotógrafo norteamericano. Los fotógrafos mexicanos no estaban tan atentos a esos temas. Pero es esa cara, ese Juan así despeinado, ese Juan que es el enfant terrible, es el arquitecto que está renovando la arquitectura moderna de su país, es ese Juan que tiene una chispa de excentricidad y sabe que es capaz de hacer un arte que va a traer grandes transformaciones. Ese Juan ya pintó muchos murales, ya pintó los murales del aeropuerto, los murales en Pulquerías, los murales en Azcapotzalco, los murales el mural es importantísimo que tú tienes en el boceto en la primera casa funcionalista que está junto a la casa estudio. Entonces, ese es el Juan alter ego, ese es el Juan que él pinta y quiere evocar, ¿no? Y finalmente tenemos este lado izquierdo del cuadro, donde Juan, sí es cierto que es el Juan arquitecto, ¿sí? Trae el plano, no ya de otra casa, sino del mismo autorretrato, su raqueta de tenis, porque le gustaba jugar tenis. Hablaba de eso, que estaba muy sano y muy fuerte de joven, y jugaba tenis ahí donde ahora está construida la casa estudio de Diego, ¿sí? Y su saco de tweed era de arquitecto joven que va a negociar trabajos con particulares y con instituciones, ¿sí? Su escuadra en la mano, que marca los ejes y que es todo un símbolo que él admiraba porque era todas estas cosas de Pitágoras, Euclides, todo ese mundo de la geometría clásica griega y todo eso lo conocía perfectamente, ¿sí? El sol y la luna, hasta la parte superior arriba, símbolos que repite constantemente. No hay casi un solo mural donde no estén el sol y la luna presentes. Es una constante en la mayoría de la obra de O'Gorman, ¿sí? Sobre una chimenea falsa, porque ya quedamos que está en el exterior, está un tipo de piedrecilla tipo Max Ernst, ¿sí? Que es una alegoría a un mundo geológico que él conocía muy bien, y que va a ser el desprendimiento de una obra importantísima de la última etapa de su vida. Muchas obras de una arquitectura fantástica y de una geología amenazadora y de los mundos orgánicos y las apocalipsis y todo eso va a estar construido en esta naturaleza de una geología abstracta que parecen organismos, pero son las sales, son los silicios, son todo ese mundo que también conocía él, ¿sí? De piedras y cuestiones geológicas, que le va a determinar toda esa visión que tiene que ver con su casa en San Jerónimo, hecha de piedra, va a tener que ver con murales como el de Tasco y el que hizo en Santiago de Chile. En fin, ese mundo geológico está representado en esa figurilla como un trofeo, ¿sí? Sobre una chimenea falsa, pero ese símbolo es importantísimo. Está presente desde su infancia en las minas en Guanajuato con su padre, que es ingeniero en minas, y va a llegar hasta sus últimos cuadros. Es una construcción fantástica, pero a la vez natural, porque son las formas geológicas, que va a ser determinante en su obra. Y por fin, vamos a ver el personaje central, que es aquí un diablito que tiene posado en el hombro,
su hombro derecho, izquierdo de nuestra visión, porque el libro se llama La paleta del diablo. Están todos los instrumentos de trabajo, hay un caballete del lado derecho, pinceles, ¿sí? Está los elementos para el trabajo de pintor y los elementos del trabajo del arquitecto con su regla T, su escuadra y todo. Pero la paleta tan importante para el pintor, resulta que la trae el diablito consejero, ¿sí? Que también tiene otro pincel y, y repite colores con el sol y con su camisa, y también hay importantísimas juegos cromáticos que son fundamentales de apreciar, ¿sí? Entonces, a grosso modo, esta estructura nos puede dar toda la lectura de la cantidad de elementos que contiene un autorretrato, y contiene tantos elementos como un mural, ¿no? Y conociéndolo a él, pues encuentra uno muchas de sus obsesiones, de las cosas que lo atemorizan, de las cosas que lo hacen feliz, de sus constantes, ¿sí? Y pues yo no creo que haya un retrato donde un artista se haya pintado no solamente su fisonomía o su estructura física, sino la complejidad de su psicología y de su historia personal. Entonces, a detalle en el libro voy narrando todos estos elementos, conociéndolo a él, ¿sí? Para entender que se trata de un autorretrato descomunal, ¿sí? Que se inserta en la historia de la pintura mundial, porque podemos hacer los comparativos con muchos autorretratos y está difícil que alguien haga un mapa de la psique humana tan complejo como el que logró Juan. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que es una de las obras más completas y además, bueno, en el Museo de Arte Moderno casi siempre se exhibe como parte de su colección, porque sí, tienen dos cuadros muy importantes de él, ese y la Ciudad de México, que también pues es una visión muy crítica de la construcción, de una ciudad en construcciones. Verdaderamente es sorprendente cómo Juan O'Gorman cuando dedicó su vida a la arquitectura, estuvo obsesivamente dedicado a estudiar cómo construir escuelas, cómo construir una casa funcionalista, y cuando decidió dedicarse a la pintura, porque hubo un momento en el que deja la arquitectura un tiempo, pues construye estas impresionantes obras que son súper meticulosas, porque además tiene una gran admiración por los maestros renacentistas. Digo, se ve como el bagaje cultural, ¿no? Que ya nos has dicho. Pues nada, Alfredo, te queremos dar las gracias de veras por esta conversación. Ojalá no sea la última, ojalá tengamos chance de hablar contigo muchas veces más. Queremos volver a proyectar tu documental. Nos encantaría hablar sobre tu libro cuando esté publicado. Entonces, pues ya vemos cuánto hay que hablar de O'Gorman contigo y seguramente estaremos pues volviéndote a invitar y a buscar. Muchísimas gracias. Gobierno de México.